La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:7. Romanos 5:17, perdón. ¿Puedes leer, David? Sí. Hagan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál fue ese uno? Fue Adán, que pecó. Por uno solo. ¿Qué era lo que Dios le había pedido a Adán? ¿En qué tenía que obedecer Adán? No comer lo prohibido. No comer. ¿Qué hizo Adán? Pero comió. ¿Y qué sucede cuando el hombre desobedece? Trae maldición. ¿A quién? A su vida y a la vida de toda la raza humana. Ahora, pero por la obediencia de uno, nosotros reinamos en vida, ¿no? Como dice el versículo 18. Así que por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿no? Jesús obedeció ¿a quién? Al Padre. Ahora, lo que el Padre le pedía a él era entregar su vida por nosotros. El Señor no nos pide que entreguemos nuestras vidas. Nos pide simplemente que nosotros obedezcamos. No, obedezcamos lo que Él nos manda. ¿Qué es lo que nos manda Él? A ver, ¿alguien puede decir un mandato de Dios? Obedecer, amar a los otros. ¿Amar? Unos a los otros. ¿Amar a Dios? Sobre todas las cosas. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es ponerlo a Él en primer lugar y a nadie más en ese lugar. Porque muchas personas, por amar a la gente, por amar al dinero, por amar a su casa, por amor a lo material, dejan de obedecer a Dios. No, aman más a los seres humanos que a Dios. Yo no quiero que mi esposo me ame más a mí que lo que ame él a Dios. No quiero. Y él tampoco quiere que yo lo ame más a él que a Dios. Porque si él me pidiera algo, que quisiera algo, que yo estuviera bajo la voluntad de Dios, yo no tendría por qué hacerlo. Y así viceversa. Entonces, Dios me pide obediencia. Dios no me pide algo difícil que yo no pueda hacerlo. Dios no nos pide algo que nosotros entreguemos nuestras vidas en el sentido que muramos en la cruz. Nos tenemos que poner, ya Jesús murió por nosotros. Y por la obediencia de Él, nosotros podemos reinar en vida. Si es que caminamos en obediencia. ¿No? El Deuteronomio 28 nos dice todos los beneficios de caminar en obediencia y todas las consecuencias de caminar en desobediencia. Ahora, ¿qué es mejor, hermano? ¿Caminar en obediencia o en desobediencia? Obediencia. En obediencia. Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Alguien que lea, por favor, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. Y en Juan 4, 34, ¿qué dice? Jesús dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 4, 34, ¿qué dice? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No? ¿Cuál era El alimento es algo necesario para la vida, ¿no? Es algo que nosotros le damos un valor principal, importante. El Señor puso así tan importante
el hacer la voluntad de su Padre como su comida y que acabe su obra. No es tan importante cómo empezamos el caminar con Dios, lo importante es cómo vamos a terminar. La Biblia dice, retén lo que tienes. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hemos recibido en Cristo? La vida eterna. ¿Qué tenemos en Él? Todas las cosas. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿De qué aprovecha el hombre, dice la palabra, si ganare todas las cosas de este mundo y perdiere su alma? Hay personas que dicen, pero yo no sé qué estoy haciendo mal. Yo no sé qué estoy haciendo mal. ¿Por qué todo me sale mal? No solamente por su confesión, de una u otra manera, ¿no? Porque Dios es fiel a su palabra y Dios no falla. De una u otra manera somos nosotros quienes tenemos que corregirnos. Tenemos que buscar, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos en qué área estamos fallando. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo caminamos con nuestro prójimo? ¿No? ¿Cuáles son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con respecto a las personas? Entonces Jesús, por ejemplo, Él caminó en obediencia todo el tiempo de su peregrinación. Y dice la Biblia que por causa de su obediencia, ¿qué sucede con Él? Se le dio un nombre. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir del versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Después que Él fue obediente al Padre en todo. ¿Jesús cometió pecado alguna vez? ¿Hubo engaño en su boca? ¿Se rehusó el padecer, el pasar por en nuestro lugar a la muerte? No, hermanos, Él fue obediente. ¿Él tenía temor? ¿Él sudó gotas de sangre? Y Él le dijo al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese sentir debe haber entre nosotros los hermanos, como familia de Dios. Decirle, Señor, que no sea mi voluntad. A veces tomamos decisiones y le pedimos al Señor que bendiga nuestros planes. Le decimos, Señor, yo he decidido hacer esto, y le ponemos delante al Señor. Hermano, eso no funciona. Si el Señor no edifica y el Señor no es aquel que propone las cosas, nosotros esos planes no tienen bendición. Son nuestros y van a caer. Pero cuando nosotros buscamos en Dios a través de su palabra, Señor, ¿qué tienes para nosotros? En la única oración que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es? Que sea tu voluntad y no la mía, es cuando nosotros nos consagramos a Él para ir a un lugar, ¿no? Para hacer una obra. Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. ¿Cuántas personas yendo han viajado a predicar a otros lugares y el avión se ha caído y ellos han muerto? Yo conocí a un profeta que viajaba continuamente, venía acá al Perú, iba a otros lugares. Él tenía un avión. La Biblia, ¿qué dice? Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. El Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Dios, quien sabe todas las cosas. Pero a través de nuestro Espíritu, el Espíritu de Dios nos dice las cosas, nos enseña las cosas. Pero cuando los creyentes andamos como menos hombres de Dios,
y no tomamos en cuenta al Señor para tomar decisiones, tomamos decisiones equivocadas. Y eso nos puede traer como consecuencia hasta la muerte. Nos puede traer un matrimonio destruido, ¿no? Un mal matrimonio, malos hijos, consecuencias, yendo cada día de pobreza y de mal en mal. Y este predicador, su esposa iba a viajar. Y su esposa tuvo en su corazón ese día, no, yo no voy a viajar, dijo. Y él dijo, yo sí voy a viajar. Se subió al avión, él con su copiloto, reventó el avión y los dos murieron. Ahora, ¿ustedes creen que ese estaba en el plan de Dios? El Señor dijo así, ¿no? Refiriéndose a Abraham. No habré yo de decirle a mi siervo Abraham lo que pretendo hacer, parafraseando, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿No será que el Señor no nos habla? ¿Por qué las cosas suceden? ¿Porque Dios es soberano y tenía que suceder tales y tales cosas? Eso no es verdad, hermanos. Porque la Biblia dice que Él es un Dios que nos bendice, que Él es un Dios que nos da buenas cosas, que Él desea que nosotros seamos ansiados con larga vida. La palabra de Dios dice que Él desea, ¿no?, que nosotros caminemos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aleluya. Y que nosotros terminemos nuestros días en paz y en dicha. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque no somos dirigidos por su Espíritu. Y al no ser dirigidos por su Espíritu, al no entender la voz del Espíritu Santo, porque no pasamos tiempo con Él, y ni siquiera conocemos su voz ni cómo Él nos habla, tomamos decisiones erradas. Y cuando tomamos esas decisiones es que entramos en el camino donde el diablo se aprovecha de nosotros. Oramos, nos desesperamos, en lugar de usar todas las armas que el Señor nos ha dado. Orar en lenguas, por ejemplo. El orar en lenguas es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Y el permanecer orando en lenguas hasta el momento que nuestra lengua se cambie y nosotros podamos saber la interpretación de nuestras lenguas de aquello que Dios nos está diciendo. Porque aquel que habla en lenguas, ¿habla con quién? Con Dios, no con los hombres. Y a través de las lenguas nosotros hablamos secretos divinos. Pasar tiempo con Dios no es hacer una oración de refilón, rápido y corriendo. Pasar tiempo con Dios es permanecer en su presencia, hablar con Él y oír más que hablar nosotros. Señor, ¿qué tienes para decirnos en esta mañana? Pero si no tomamos tiempo con el Señor, nosotros vamos a hacer nuestros propios proyectos y planes. Y por eso que estamos dando tumbos, cayendo y levantándonos, porque la Biblia nos enseña que Él nos guía a toda la verdad. Él no nos guía a que nosotros tengamos desgracias ni situaciones adversas. Dice, la obediencia consiste en hacer lo que Dios diga. ¿Cuándo? Porque Dios nos dice, ahora, levántate, anda, preséntate, anda ese trabajo, manda ese currículo. ¿Cómo y con quién Él diga? No simplemente es hacer por hacer. No, ¿qué cosa es lo que Dios dice? Ahora, ya hay personas muy exageradas. Yo conocí a una chica que decía, Señor, quiero que me digas qué vestido me tengo que colocar hoy, ¿no? Para verme bonita. Esas son cosas, pues, superfluas, no tiene sentido. Pero sí tenemos que preguntarle, tenemos que entregar nuestra vida para salir a la calle, Señor, ¿no? ¿Por dónde ir? Muchas veces el Espíritu puede decir, por ese camino no vaya, como el otro día. El pastor estaba caminando por una calle por allá por Palomino y el Señor le dijo, no, gira. Y cuando él después, ¿cómo fue? ¿Pasaste por ahí? ¿Qué había pasado? Habían matado a una persona. Y uno no sabe. Si que uno pasa por ahí, le mandan un disparo, una bala perdida y lo mata. El Señor te está diciendo cosas y tú estás haciendo tu propia voluntad. El Señor quiere que nosotros hagamos de la manera que Él nos dice. El hacer a media las cosas es desobediencia. Señor, pero yo hice, la otra vez me fui al mercado, ahí hace un tiempito atrás, me fui al mercado, iba a hacer una lasaña. Entonces compré varias cosas y llevé mi cochecito. Ajá. Y como el cochecito me pesaba hasta ir hasta el otro lado, le dejé a la casera el cochecito.
Y le dije, señora, ¿puede cuidarme el cochecito? Yo conocía a la que vendía, pero no a la que le estaba ayudando a ella. ¿Puede cuidarme el cochecito? Y cuando yo caminé como unos 4 o 5 pasos, el Señor me dijo, regrésate y coge el cochecito porque te van a robar. Así. Entonces yo como estaba tan apurada y no quería llevar el coche, porque me pensaba hasta jalar esto al otro lado, yo me seguí y me fui. Cuando yo regresé para recoger las cosas, y yo supe en mi espíritu que me habían robado. Y que la que me había robado era la que trabajaba juntamente con la persona del puesto. Pero no le hice caso tampoco. Porque si yo le hubiera hecho caso al Señor en ese momento, yo hubiera sacado las cosas y me hubiera dado cuenta. Por segunda vez estaba desobedeciendo al Señor. Cuando yo llegué y comencé a sacar las cosas, me habían robado todo lo que le había comprado a ellas, que era 60 soles. Y le dije, Dios mío, Señor, perdóname. Ahora ya entiendo cómo me hablas. Cuando el Señor me hace que mis pies no avancen en algo, no avances más, retrocede. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque Él sabe todas las cosas. Obedecer en las pequeñas cosas. Si aprendemos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas, en las cosas mayores va a ser más fácil. Cada día va a ser mejor porque somos entrenados. Tenemos que entrenarnos a caminar en obediencia. Dice, el Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, tratamos de encontrar excusas para no hacerlo. ¿Cuántas veces han tratado de colocar excusas para no hacerlo? Y se han justificado a sí mismos diciendo, no, pero no creo que el Señor tome en cuenta esto. Mentimos, ¿no? Nos justificamos y a pesar que sabemos que no debemos hacer algo, porque la voz de nuestra conciencia nos decía no lo haga, lo hacíamos. Hay ocasiones en que hasta las usamos para justificar nuestras rebeliones. Llegamos a creer que nuestras necesidades, circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para desobedecer al Señor. Dice, yo no voy a hacer esto porque el Señor, ¿no?, ha permitido que esto venga a mí, así que yo voy a hacer ahora lo que yo quiero. ¿Hay muchas personas así? Yo confié en el Señor y el Señor no me dio. El Señor hizo que esto pasara en mi vida y ahora a mí me llega, no me importa obedecerlo. Ese es un lugar peligroso. Cuando nosotros entramos a ese lugar es un lugar peligroso. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Que todo aquello que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos del mal. Dios, Señor, que yo pueda confiar en ti y no en mis propios razonamientos. Cuando Dios te dice alguna cosa, perdona, ¿no? Haz esto, da a esa persona, ora, levántate, ponte a orar. ¿Cuántas veces el Señor ha librado a nuestros familiares por ser obedientes para levantarnos para orar? De repente estabas dormido y te despertaste y tuviste en tu mente y en tu corazón a una persona. Tú no estabas ni ahí, pero vino a tu mente y tu corazón una persona. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que orar por esa persona. Y ser rápido para comenzar a orar. A veces podríamos pensar que un mandamiento no es en realidad tan importante. Podríamos decir, ese mandamiento que el Señor me está dando no es tan importante, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia hay el caso de un hombre. ¿Quiénes se acuerdan de Naamán? ¿Quién era Naamán? ¿Ah? Vamos a, ¿un qué? ¿Un general? ¿Y qué pasaba con ese hombre? ¿Era qué? Era leproso. Y en la casa de... Vamos a ir a 2 Reyes 5. Vamos a leer un poco. Él era un hombre importante y él quería que se le trate como ese hombre importante. Y como, entre comillas, no fue tratado de esa manera por el profeta, él comenzó a quejarse cuando Dios a través del profeta le estaba dando una solución para que él dejara de ser leproso. Vamos a leer 2 Reyes 5 del 1 al 14. A ver, Alicita, si me ayuda, por favor, con la lectura.
O, Marquito, a ver. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Miren, a esa muchacha la habían llevado para que trabaje, ¿no? Y habían cautiva a la tierra de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué más dice? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Enviaron Naamán a su señor y el relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 100.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su carro y con su caballo y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpia. Con ella la palabra de Dios, ¿no? Para Naamán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán para que tu carne, Se restaurará. ¿no? Para que su carne se restaure y seas limpio. Ahora, si él no hacía eso, no sucedía nada. Pero él que comenzó a hacer, sabiendo que Eliseo era un profeta de Dios, era como si Dios mismo estuviera hablando a él. Dice, y Naamán se fue, ¿qué? Y Naamán se fue enojado. Enojado. Ahí estaba la solución. Pero Naamán se fue enojado. ¿Y por qué se fue enojado? Se fue enojado diciendo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Mira, él se sintió resentido porque el criado de Eliseo salió y no salió Eliseo. Y a veces nosotros, ¿no? Comenzamos en poca cosa a molestarnos y a enojarnos y poner nuestros ojos en tonterías en vez de decir: Señor, ¿sabes qué? No me importa esto, no me importa si la persona quiere restaurar conmigo la relación, si se trata de falta de perdón, no me importa, yo voy a hacer lo que tú dices. Y salió enojado, ¿y qué más dice acá? Él pensó de que iba a salir Eliseo. Diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, o sea, el profeta, ¿no? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Jafar, el río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado y comenzó a decir: pero hay otros ríos mejores, más limpios, ¿por qué me mandan a mí a esa mujer al Jordán? Está todo cochino. Señor, pero ¿por qué me tienes que llevar allá? Es que ahí te quiero usar. Hace tiempo atrás yo iba a un lugar que se llamaba la Tabla del Urín. Y en esa Tabla del Urín habían unos niños abandonados, ¿no? Y cuando uno iba y subía, ¿no? Todos los zapatos eran pura tierra. Y todos los zapatos se me rompían. Y yo iba hasta ese lugar y yo decía: pero personas hay en todas partes. ¿Por qué tengo que venir hasta acá? ¿Y por qué tenía que ir yo hasta ahí? Porque ahí yo tenía que aprender a ser humilde. Ahí tenía que aprender, ¿no?, a ver cosas y hacer cosas que yo misma no me gustaba hacer.
Por ejemplo, un día una niña me dijo, llévame al baño. Cuando fui al baño, no había ni papel higiénico, y ni había jabón, ni había agua. ¿Y qué me dieron? Me dieron papel de periódico, para que la seque. Y yo salí de ahí, yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿No? Cargaba a los niños y me llenaban de orines, mis piernas. O si no, estaban con todas sus manos cochinas y me agarraban así y me llenaban de mucosidad. Y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo no quiero hacer esto. Yo quería volar de ese lugar. Pues el Señor me enseñó a que tenía que tener amor, tenía que ponerme en el lugar de las otras personas y tenía que estar ahí predicando. Una vez me mandaron a un lugar, Acapulco, también otro pueblo joven, y un lugar lleno de tierra y todos los zapatos rotos. ¿Sabes lo que hacía yo con los zapatos? Le ponía cinta scotch, porque tanto rompía los tacos que no quería decir a mi papá, papá, los tacos están rotos. Entonces yo le ponía cinta scotch y así me iba. Y después con ese zapato que estaba con cinta scotch, me iba a cantar a la iglesia. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que hacer todo esto yo? Namán. ¿No? Y uno tiene que pasar muchas veces por algunas cosas que no quiere. Namán decía, ¿no? ¿Cómo? ¿No hay mejores ríos? Si yo me metiera a estos ríos, que son mejores, ¿no será que yo también voy a ser sanado? Pero ¿qué más dice la Biblia? Bueno, él se fue enojado, dice. Amén. Y sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén, ¿no? Después que él obedeció, ahora, ¿por qué no una vez? Porque el Señor no había dicho una vez, ni 2, 7 veces. 7 veces. Y ahí fue su cambio. En Hechos 5:29 está hablando acerca del testimonio de ese hombre que fue curado en la corte de Hermosa. ¿Recuerdan esa parte? En Hechos 3, ahí en Hechos 3 habla de ese hombre, ¿no? Y después vamos a ir a Hechos 5. Hechos 3, versículo 1, dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie. Bueno, después que él fue curado, ¿no? Él había sido curado, ¿de qué manera? Pedro dijo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo tomaron de la mano y lo levantaron y él comenzó a caminar. Y en el capítulo 5, de Hechos 5, dice, porque comenzaron a indagar a ellos, ¿no? ¿Con qué poder este hombre había andado? Y le estaban impidiendo que ellos usaran el nombre de Jesús. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando le dijeron que no usaran más ese nombre, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunas veces las personas te van a hacer callar. Pero tú qué vas a hacer, vas a obedecer a Dios antes que a los hombres. Vas a perder amigos, vas a perder familia. Sí, algunos pierden familia. Los judíos, por ejemplo, cuando se convierten al cristianismo, dice que hacen como un velorio ficticio, que esa persona ya murió para ellos. Entonces, pero ellos decidieron obedecer a Dios
antes que a los hombres, que a sus padres, a su familia. Veamos lo que dice en Lucas 17. Leamos el versículo del 11 al 19. En Lucas 17 vemos 11 leprosos. Perdón, 10, yo aumenté uno. 10 leprosos. Lucas 17. Yo le aumenté un leproso más. Así que fue sanado. ¿Ah? Que fue sanado. Que fue sanado. En realidad, todos fueron sanados. Pero uno agradeció. Pero uno fue a dar gracias, ¿no? Ahora, ¿en qué ellos tenían que obedecer para ser sanados? Ahí dice... Presentarse Vamos a leer del 11 al sacerdote, ¿no? al 19. Tenían que presentarse al sacerdocio. ¿Y en qué momento ellos fueron sanados? Cuando fueron. Cuando comenzaron a caminar. Lucas 17, a partir del versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? ¿Por qué se pararon? Porque estaban leprosos y eran considerados inmundos y los podían apedrear y hasta matar. Y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En cuanto ellos iban, fueron limpiados. Cuando ellos obedecieron, fueron limpiados. Cuando nosotros obedecemos, ahí es donde sucede el milagro, donde la gloria de Dios cae. Un día a una hermana le dijimos así: hermana, vaya por el camino. Ella necesitaba una cantidad de dinero fuerte para ese día, porque al día siguiente tenía que pagar el dinero. Y le dijimos: hermana, ¿usted ya creyó? ¿Ya recibió? Ya lo tiene por fe. Vaya por el camino agradeciendo. Y ella se fue por el camino agradeciendo. Mientras ella iba por el camino agradeciendo, llegó a su casa, y por otro camino venía una amiga de ella, que luego le llama por teléfono y le dice: hermana, amiga, dice, ¿estás ahí en tu casa? Sí, le dice. Ella había venido de los Estados Unidos. En cuanto ella iba por su camino, Dios ya estaba trayendo a otra persona. Pero Dios ya le había hablado a otra persona desde antes. ¿Pero qué necesitaba ella para recibir de Dios? Orar. Seguir lo que dice la Biblia. Si nosotros estamos afanados, no estamos ansiosos por alguna cosa, tenemos que poner nuestras oraciones delante del Señor y dar acciones de gracias. Y ella fue obediente. Hermana, dé gracias. Su parte de su obediencia era agradecer. No importaba lo que viera, lo que le parecía, cuántos pensamientos venían a su mente contrarios, ella se fue agradeciendo. Ella dice: pastora, yo me fui agradeciendo por el camino. Y cuando llegué a mi casa, me llamó una amiga que no veía tiempo. Y le dice: ¿estás en tu casa? Sí, le dice, estoy yendo para tu casa. Almorzaron, ¿no? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? No me acuerdo. $1,000. $1,000, bueno. Ella necesitaba $1,000. Ahora, ¿quién te da de un momento para otro $1,000 en la mano? Y ella agarró y se fue. Almorzaron, y a la hora de despedirse le dice: hermana Juanita, le dice, no, amiga, le dijo, pues su amiga, ¿sabes qué? Estaba en Estados Unidos, el Señor me dijo que te diera esto para ti. Así que toma. Cuando ella recibió el sobre, ¿no?, ella comenzó a dar gracias. Ella había creído por los 3,000 soles. Cuando se fue, abrió el sobre y estaban los 3,000 soles. Esas son las cosas que Dios hace cuando caminamos en obediencia. ¿Qué le dije yo? Hermana, vaya y agradezca. Porque la Biblia dice: una vez que tú has orado, debes agradecer. Caminar en obediencia. Estos hombres leprosos también, el Señor Jesús le dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos fueron, y en el camino fueron sanados. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¡Aleluya! A gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo. Hay personas que obedecen todo la palabra de Dios, ¿no? Después que son sanados, que reciben la bendición, desaparecen. ¿Dónde están aquellos que recibieron de parte de Dios? Es triste, ¿no? No permanece. Solo el 10, ¿no? El décimo. ¿Ah? El décimo, claro. Es la 10ª parte. La 10ª parte. Dice, algunas veces podríamos pensar que un mandamiento es muy difícil de obedecer. ¿Cuántos han pensado a veces en su vida cuando han comenzado a caminar? O alguna vez, ay, pero esto sí me cuesta mucho. Ahora, ¿habrá algún mandamiento que Dios nos mande a hacer que sea muy difícil? En 1 Juan 5:3, en la versión Dios habla hoy, dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Otro dice, no son difíciles de cumplir, no son gravosos, no son difíciles. ¿Fue cosa difícil lo que el Señor le mandó a Abraham que hiciera? ¿Ustedes creen que fue cosa difícil? Primero el Señor le dice a Abraham, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Dejar su país, dejar su tierra, dejar sus amigos, dejar su parentela, no es algo fácil. Como la hermana Edmer y la hermana Pilarcita, ¿no? Ellos han venido acá al Perú ante una necesidad, ante una situación, buscando la guía del Espíritu Santo. ¿A qué país voy? Porque podrían ir a otros países, pues están acá entre nosotras. Pero dejar su tierra, sus parientes y todo, ¿no? Toda su vida, no es algo fácil. Sus costumbres, ¿no? Su gente. Y el Señor le dice a Abraham, no cuando tenía 20 años ni 30. 75 años, una persona ya pues llena de años, ¿no? Y tenía que salir en obediencia. Le dice, al lugar donde yo te mostraré, ni siquiera le dijo a dónde iba a llegar. Santo Dios. El Señor le iba diciendo paso a paso, porque si el Señor nos dijera todo lo que tenemos que hacer, algunos nos encobernaríamos sabiendo que vamos a pasar por algunas dificultades. Porque van a haber problemas y situaciones diversas en el camino. Pero Abraham estuvo dispuesto o no estuvo dispuesto. Amén. Él estuvo dispuesto. Caminó en obediencia a Dios. Cuando le dijo, sacrifícame tu único hijo, ahora le pedía otra cosa más fuerte. En fe, por la fe en la palabra de Dios, por la fortaleza y la confianza que él ya tenía en su Dios, él podía sacrificar a Abraham. ¿Por qué? Porque él sabía que en Isaac le había dado Dios el padre de descendencia. Y que si Abraham iba a tener descendientes, entonces tenía que resucitar entre los muertos. Y es el Dios que le había querido. El Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen y que trae a vida a los muertos, resucita a los muertos. Entonces él confió en el Señor y él actuó. Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Nabucodonosor hizo, ¿qué cosa hizo? Pasó una estatua Sí. en la cual estaba pidiendo que todos se postraran a una determinada hora. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar tu estatua. ¿Y cuál era el castigo? Colocarlos en un fuego ardiendo, ¿no? Donde A los rebeldes. a los que no se sometían. ¿Pero qué sucedió en medio del fuego? Dice que había un cuarto semejante al Hijo de los Dioses. Y ahí estaba Jesús, en medio. Ahí en medio, juntamente con ellos. Y dice que cuando ellos salieron, sus cuerpos estaban intactos, sus cabellos no se habían quemado ni sus ropas. El hecho que el Señor nos diga, obedece, como muchas personas dicen, si yo obedecí a Dios, ¿por qué me ha pasado todo esto? El apóstol Pablo obedecía al Señor. Dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero ¿cuántas cosas él tuvo que pasar por causa de la palabra? El apóstol Pablo. Pero que el Señor que le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Si el Señor te dice que hagas algo, es porque ahí Él va a estar contigo. Anda aquello que el Señor te ha mandado a hacer. Que no te parezca difícil, ni imposible, ni muy difícil de poder obedecer a tu Dios. En la Biblia nos habla también en Juan capítulo 9 de un hombre. Él era ciego, nació ciego. Vamos a ver lo que dice ahí. Juan 9 del 1 al 9.
Juan 9, del 1 al 9. Alguien que lea, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimientos y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó estos ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es Bien, necesario- vamos a leer así, ¿ah? Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras de él que me envió. Para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esa obra, ese hecho por el cual ese hombre estaba ciego, no era de Dios. Le era a Jesús necesario hacer las obras del que lo había enviado. ¿Y cuál es una de las obras que Dios el Padre lo había enviado? A dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, Aleluya. libertad a los oprimidos. ¿Qué más dice ahí, Emily? Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él todos los ojos y untó con él lodo. Uno puede decir, qué asco. ¿Cómo Jesús hizo un lodo con su saliva Amén. y le colocó al hombre en los ojos? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Y el hombre se dejó. Ahora usted se dejó porque no veía. Pero el hombre se dejó que él hiciera lo que estaba haciendo. ¿Qué más dice Emily? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Yo soy, ¿no? Él fue y se lavó. Él fue y se lavó. En el estanque de Siloé también había que los ángeles cada cierto tiempo descendían, movían las aguas, y el que primero descendía era sano. No bastaba simplemente que ellos vieran que el agua se movía. Era necesario que ellos descendieran al agua. Cuando el Señor le dice a Pedro, estaba caminando sobre las aguas, yo soy, ven. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para caminar sobre las aguas? Obedecer a la palabra, ven, yo estoy contigo, ven, camina, levántate. Cuando vamos así a las reuniones, muchas veces que son abiertas así, de un evangelista, donde el don principal son señales, milagros y prodigios, el evangelista comienza a decir, levántate y anda. ¿Y quiénes son los que reciben? Los que actúan. Un día una mujer en una iglesia fue a la reunión y el predicador dijo lo siguiente, la primera persona que venga aquí corriendo va a recibir un milagro de parte de Dios. Salió una mujer y esa mujer comenzó a correr y le dijo, corre alrededor. Ella corrió hasta que el zapato se le rompió. Entonces, cuando ya se le rompió todo el zapato, ella ya no pudo correr. Y el predicador agarró el zapato y dijo, ahora ustedes van a traer acá una ofrenda. Esa ofrenda va a ser para ella. Cuando reciben toda la ofrenda, era 3 veces de la deuda que ella tenía. Ella había ido por primera vez a la iglesia. Las demás personas que tenían años ahí en la iglesia no hicieron nada. Con esa palabra, venga, el primero que va a venir, venga hasta acá, va a recibir su milagro. Algunos pensarían, ay, pero si el Señor lo puede hacer acá. Pero él estaba hablando de parte del Espíritu Santo, ve y corre. Amén. Y le dijo, sigue corriendo. Y recibió su milagro. Había otra chica también, que el predicador dijo un día, hay una mujer acá, dijo, una mujer joven que tiene un problema en la pierna. El Señor dice que venga a acercar adelante, vas a recibir esto tu noche. Y comenzaron a pasar otras personas y él dijo, no eres tú. Digo, es una persona que está acá, tiene tanta edad, esto, lo otro. Y dio características. Y la chica pasó. Y le dijo, corre. Y ella lo miró y le dijo, pero si yo cojeo no puedo correr. Y le dijo al Señor, dice, que corras.
del parlante de allá hasta el otro parlante. Y cuando ella corría, en ese momento vino la sanidad y la mujer salió corriendo, sana. Hermano, si el Señor te dice algo, hazlo, aunque te parezca descabellado. Si el Señor te dice, anda por esa calle, dobla a la derecha, sigue adelante, o haz esto, anda a visitar a una persona, el Señor tiene una bendición para ti. Amén. Dice acá, vamos a ver algunos versículos. Vayamos a Romanos 6:17. Vamos a leer lo que dice Romanos 6:17. Romanos 6:17 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, ¿no? ¿Alguien que lea de esa versión? Romanos 6:17. A ver, hermano Marquito. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuisteis obedientes de corazón. Porque hay una obediencia aparente, pero no es del corazón. Eso. ¿No? Los labios pueden honrar a Dios, pero su corazón está lejos. Pero cuando lo hacemos de corazón, obedientes de corazón, Gloria a Dios. eso es lo que le agrada a Dios. Cuando de todo nuestro corazón, con toda nuestra disposición, lo hacemos como para Él, para glorificarlo a Él, para que hacer su voluntad y someternos a Él. Eso le agrada a Dios. Dios no le agrada sacrificios. Dios lo que le agrada es obediencia. Obediencia. Leamos lo que dice Romanos 15:18. Dice, porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para ser obedientes a los gentiles con palabra y con obra. Obedientes con palabra y obra. No comprometernos con palabras, sino con obras. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nuestro sí sea así. ¿Qué versículo? Es Romanos 15:18, ¿no? Con palabras y con obras. Hacerlo todo como para el Señor, con palabra Amén. y con obras. El Señor se goza cuando nosotros somos gente no solamente oidoras, que oímos y no llenamos. Aquel que sabe más, ¿qué dice la Biblia? Se le demanda más. Aquel que sabe más, Dios le pide más. Aquel que ha caminado más, Dios le exige más. Aquel que ya deja de ser un niño y ahora es un adulto y come el alimento sólido de la palabra, Dios le pide que camine a ese nivel. Es difícil entender cómo una persona que pueda predicar la palabra esté cayendo en adulterio, en fornicación. Es difícil entender. O en robos, o en mentiras. No, ya siendo maestros, ¿cómo vamos a estar tomando la leche? La leche que es para el bebé. No, hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos en el Señor? ¿Y cuántos frutos estamos teniendo de obediencia para Dios? Entonces, que sea de nuestro actuar de acciones correspondientes a lo que decimos que creemos. En otra versión, en la Biblia de este mismo pasaje de Romanos 15:18 dice, porque no me atrevo a hablar de nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí, para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos. Esto se ha realizado con palabras y hechos. Colosenses 3:20 dice así, hijos, sed, ¿qué más dice ahí? Hijos, sed, a su Biblia, ¿dónde están? Obedientes. A vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Dios no nos pide algo que pueda sacar provecho. No es porque Él quiere, ¿no? Dominarnos. No, todo lo que Dios
nos pide para nuestro bien. Y cuando no lo hacemos es para nuestro mal. ¿Cómo saber que estamos obedeciendo a Dios? Primeramente la Biblia dice, busca la paz y síguela. ¿Está conforme a la palabra o no está conforme a la palabra? Está conforme a la palabra, lo voy a hacer a pesar que no quiero hacerlo. A pesar que yo desearía lo otro, voy a hacer lo que Dios dice. Tito 2:9. Ahí vayamos buscando Tito 2:9. ¿Cuántos tienen jefes? ¿Ah? ¿Cuántos tienen jefes acá? ¿Ustedes hacen lo que quieren en el trabajo? ¿O le sacan la vuelta al jefe cuando él no está? Como cierta persona, ¿no? Había una cierta persona en una iglesia, que era una persona que limpiaba. Y el pastor lo tenía en una alta estima, pues, porque cada vez que él llegaba, lo veía trabajando. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad es que él ya había calculado bien la hora en la cual el pastor llegaba a la iglesia. Y justo cuando ya iba a llegar el pastor, faltando 5 minutos, se ponía a trapear y a limpiar y a hacer, ¿no? Entonces el pastor siempre decía, ¿no? Como si fuera, pues, un buen trabajador. Era un mentiroso, un falso. Nosotros no hacemos nada para el ojo del amo. Lo hacemos todo como para el Señor. Y acá en Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos a ser obedientes a sus amos, a sus jefes, y a que les agraden en todo, que no sean respondones. Ajá. Obediencia. ¿Quién lo manda? Dios los manda. Respondones o pico duro, ¿No? como Pico decimos. duro, se ponen y Como gritan, gallito de ¿no? pelea. Tú no vas a ganar el favor de tu jefe cuando te pongas en contra de él. Cuando tú te pones en contra de una persona, Santo Deus. esa persona ya se ha puesto en contra tuya. Tú ya no le sirves. Tú tienes que ser afable. Tienes que ser una persona paciente. Tienes que ser una persona dispuesta. Tú necesitas el trabajo. A oír a otros. Sí, a oír. No hacer lo que tú quieres, en ningún aspecto. Si nosotros, Dios ha puesto autoridades en esta tierra, ¿sí o no? Amén. Dios los ha escogido, Sí. Dios escoge las autoridades, Dios coloca autoridades. Nosotros las escogemos, sí, por votación. Pero ¿sabe qué? ¿Quiénes son los que temen a la autoridad? ¿Los que hacen el bien o los que hacen el mal? ¿Quiénes son los que temen a la autoridad? Temen. Los que hacen el mal, los que hacen el mal temen a la autoridad, ¿no? Esos son los que se esconden, le tienen temor que lo van a enchapar. Pero aquel que está haciendo el bien no le tiene ningún temor a la autoridad, porque está debajo de la autoridad. Obedeciendo. Y Dios nos manda a obedecer a nuestras autoridades. No podemos hacer lo que queremos. Hasta en eso el Señor nos manda obediencia. Tito 3:1, ¿qué dice ahí Tito 3:1? Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, entonces nosotros vamos a tener el bien. ¿Recuerdan hace unos años una mujer que fue colocada en la cárcel por haber respondido a la autoridad? ¿A la policía? Un cachetado me dio un policía. Le dio un cachetadón a la policía. Y la mujer creía, seguramente por su influencia, qué sé yo, de conocidos, que ella iba a ser librada. Y no fue librada. Así igualito, tuviera conocidos, no, la mandaron a la cárcel. Dios mío. Y nosotros tenemos que estar sujetos a vivir una vida de obediencia a todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor nos manda que nosotros vivamos una vida transparente, una vida sobria, justa, piadosa. Y no solamente que parezcamos que somos piadosos, que somos como Él es, sino que nosotros vivamos una vida para Él, de tal manera que Él pueda obrar milagros. ¿Dónde Dios obra milagros? Donde hay obediencia. Nos sujetamos. El Señor ha prometido estar siempre, que nosotros vamos a estar arriba y no abajo, que vamos a ser cabeza y no cola, que vamos a nosotros ser bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales
y que todas las cosas que pertenecen a esta vida nos van a ser manifestadas cuando caminamos en obediencia. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Pero como nosotros queremos obediencia, vamos a sujetarnos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto le gusta que sus hijos que sus hijos le obedezcan? ¿Ah? A todos. ¿Y por qué? ¿Porque quieren el bien o el mal de ellos? Porque quieren el bien. Dios también quiere nuestro bien y quiere hijos obedientes, ¿no? Confía en el Señor y Él hará y Él concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. Esos deseos el Señor los va a comenzar a colocar en tu vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos de obediencia, de caminar en rectitud delante de tus ojos y poder vivir una vida transparente delante de ti. Señor, nosotros sometemos todo nuestro ser para ti, para no solamente agradarte, Señor, con palabras, sino también en hecho y en verdad. Repite después de mí, Padre amado, en esta noche, yo te agradezco, porque tú me enseñas, a través de tu palabra, a caminar en luz, a vivir en obediencia, a vivir en las manifestaciones de tus milagros. Yo creo que tu palabra es verdad. En esta verdad de tu palabra, yo someto todo mi ser para vivir una vida que te agrade a ti y así tener todas mis necesidades suplidas conforme tú lo has prometido. En el nombre de Jesús.